Salud del adulto y adulto mayor. Cápsula número 3. Temas a tratar. Cambios fisiológicos y patológicos del adulto y adulto mayor. Cambios fisiopatológicos del adulto y adulto mayor. Con el paso del tiempo, naturalmente, se producen cambios en todos los organismos vivos. Los más evidentes son los cambios anatómicos. Sin embargo, los más importantes se producen en el funcionamiento de los órganos y sistemas de nuestro organismo. El objetivo de la presente revisión es definir los principales cambios patológicos y fisiológicos en los sistemas cardiovascular, respiratorio, musculoesquelético, gastrointestinal, endocrino y nervioso asociados a la edad. Sistema cardiovascular del adulto y adulto mayor. En los adultos mayores a nivel mundial se presenta la mayor carga de enfermedades cardiovasculares, en especial la enfermedad coronaria y el infarto del miocardio, que llevan a la gran limitación funcional y representan grandes costos económicos, sociales y psicológicos para el paciente, su familia y sociedad. Cambios fisiológicos del corazón. Aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo por aumento del colágeno y la grasa entre las células musculares, que disminuyen el número. Aumento del grosor de la capa interna de todas las cavidades cardíacas. Aumento del grosor de las válvulas cardíacas, que además se calcifican. Disminución de las células marcapasos con fibrosis del tejido de conducción del impulso eléctrico. Patología más frecuente del sistema cardíaco del adulto y adulto mayor. Arritmias. La arritmia cardíaca ocurre cuando los impulsos eléctricos del corazón no funcionan correctamente. Es posible que no presenten síntomas. Cuando sí los hay, puede incluir palpitaciones, dolor en el pecho, desmayos o mareos. Infarto del miocardio. Un infarto es una emergencia médica. Los infartos suelen suceder cuando un coágulo de sangre obstruye la irrigación sanguínea hacia el corazón. Sin sangre, los tejidos no reciben oxígeno y mueren. Los síntomas incluyen rigidez o dolor en el pecho, el cuello, la espalda o los brazos, así como fatiga, mareos, ritmo cardíaco normal y ansiedad. Ictus, un derrame cerebral. Es una emergencia médica. Los síntomas del derrame cerebral incluyen problemas para caminar, hablar y entender, además de parálisis o entumecimiento del rostro, los brazos o las piernas. Sistema respiratorio del adulto y adulto mayor. Las personas mayores también padecen cambios en la anatomía y en la función del aparato respiratorio, que tienen grandes implicaciones en el estado de los ancianos. Los cambios debido al paso del tiempo, el sistema respiratorio son precoces, más aún que los que ocurren en el aparato cardiovascular. Hay una disminución de la elasticidad de los bronquios, así como una disminución de la movilidad del tórax por las alteraciones esqueléticas y musculares. Esto hace que el volumen del aire movilizado por respiración sea menor. Cambio fisiológico del sistema respiratorio. Cambios en los huesos y en los músculos provocan un menor nivel de oxígeno en la sangre que irriga el cuerpo. Además, se elimina menos dióxido de carbono del cuerpo. Los músculos y otros tejidos que se encuentran cerca de las vías respiratorias pierden su capacidad para mantenerlas abiertas por completo. Esto hace que dichas vías respiratorias se cierren fácilmente. Los nervios de las vías respiratorias que desencadenan la tos se vuelven menos sensibles. Se pueden acumular grandes cantidades de partículas en los pulmones y son difíciles de expulsar. Su sistema inmunitario puede debilitarse. Esto significa que su cuerpo tiene menor capacidad de combatir las infecciones pulmonares y otras enfermedades. Patología más frecuente del sistema respiratorio del adulto y adulto mayor. EPOC. Conjunto de enfermedades pulmonares que obstruye la circulación del aire y dificulta la respiración. El enfisema y la bronquitis crónica son las afecciones más comunes que forman parte del EPOC. El daño a los pulmones ocasionados por el EPOC es irreversible. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, sibilancia o tos crónica. Neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía es una enfermedad común que afecta a millones de personas en el mundo todos los años. Pueden causarla microbios llamadas bacterias, virus y hongos. En los adultos, las bacterias son las más comunes de neumonía. Y por último, edema pulmonar agudo. Es causado por una insuficiencia cardíaca congestiva, cuando el corazón no es capaz de bombear sangre de manera eficiente. Esta se puede represar en las venas que llevan sangre a través de los pulmones.
Sistema esquelético del adulto y adulto mayor. A partir de los 30, la densidad de los huesos comienza a disminuir, tanto en hombres como en mujeres. Esta pérdida de densidad ósea se acelera en las mujeres tras la menopausia. Como resultado de ello, los huesos se vuelven más frágiles y más propensos a las fracturas, especialmente en la vejez. Cambio fisiológico del sistema esquelético. El tronco se vuelve más corto a medida que los discos pierden líquido en forma gradual y se hacen más delgados. Las vértebras también pierden parte de su contenido mineral, haciendo que cada hueso sea más delgado. La columna vertebral se vuelve curva y comprimida. También se pueden formar espolones óseos en las vértebras, provocados por el proceso de envejecimiento y el uso general de la columna vertebral. Los arcos del pie se vuelven menos pronunciados, lo que contribuye a una pérdida ligera de estatura. Patología más frecuente del sistema esquelético del adulto y adulto mayor. Artritis, inflamación de una o más articulaciones que provoca dolor y rigidez y puede empeorar con la edad. Existen diferentes clases de artritis y cada una tiene diferentes causas como el desgaste, las infecciones y las enfermedades subyacentes. Los síntomas incluyen dolor, hinchazón, rango de movilidad reducido y rigidez. Osteoporosis, afección en la que los huesos se debilitan y se vuelven frágiles. El cuerpo absorbe y reemplaza constantemente el tejido óseo. La osteoporosis no permite que el tejido óseo nuevo que se creó sea suficiente para reemplazar el que se eliminó. Muchas personas no presentan síntomas hasta que sufren una fractura ósea. Y por último, osteomielitis, que es la inflamación del hueso ocasionada por una infección generalmente en las piernas, los brazos o la columna vertebral. Las infecciones pueden llegar a los huesos mediante el torrente sanguíneo o propagarse desde un tejido cercano. Los síntomas comunes incluyen dolor, fiebre y escalofríos. Sistema gastrointestinal del adulto y adulto mayor. Dado que el aparato digestivo dispone de sus propias reservas, el envejecimiento ejerce sobre su funcionamiento un efecto menor del que ejerce sobre otros sistemas orgánicos. Sin embargo, el envejecimiento es un factor asociado a varios trastornos digestivos. En especial, las personas de edad avanzada tienen mayor probabilidad de desarrollar diverticulosis y de sufrir trastornos del aparato digestivo como efecto secundario producido por determinados medicamentos. Cambio fisiológico del sistema gastrointestinal. A nivel esofágico hay una disminución de la motilidad y el cierre entre esófago y estómago es menos efectivo. Ambas cosas producen aumento de los episodios de reflujo gástrico, con paso de ácido del estómago hacia esófago o incluso hasta más arriba, hacia zonas que no disponen de una mucosa preparada para protegerse del ácido. En el estómago también se da un descenso de la movilidad y una menor secreción ácida, lo cual causa digestiones más lentas y con un retraso en el vaciado gástrico. El hígado, con el tiempo, presenta una mayor dificultad para metabolizar sustancias y disminuye la producción de bilis, que se espesa. La vesícula biliar tarda más en vaciarse y aumenta el riesgo de que se formen piedras en su interior. Patología más frecuente del sistema gastrointestinal en el adulto y adulto mayor. Reflujo gastroesofágico. Ocurre cuando un músculo al final del esófago no se cierra adecuadamente. Esto permite que el contenido del estómago regrese o haga reflujo hacia el esófago y lo irrite. Los síntomas principales son acidez estomacal, mal aliento, erosión en los dientes, náusea, dolor en el pecho o problemas para tragar o respirar. Úlcera péptica. La úlcera péptica son llagas abiertas que se desarrollan en el revestimiento interno del estómago, en la parte superior del intestino delgado. Los síntomas principales son dolor por ardor estomacal, intolerancia a la comida, acidez estomacal y náuseas. Y por último está la diverticulitis, que son pequeñas bolsas o sacos abultados que se forman en la pared interna del intestino. Los síntomas principales son sensibilidad, generalmente en el lado inferior izquierdo del abdomen, gases, fiebre y escalofríos, náuseas y vómitos. Sistema endocrino del adulto y adulto mayor. El sistema endocrino está configurado por diferentes glándulas que producen hormonas que viajan a través de la sangre hasta otro órgano para cuyo funcionamiento son necesarios. Con el envejecimiento se producen dos cambios fundamentales en el organismo. Por un lado, algunos órganos pierden la capacidad de recepción de ciertas hormonas, de modo que éstas se metabolizan con mayor lentitud, y por otro,
también se ven alterada la cantidad de hormonas que genera el organismo. Cambio fisiológico del sistema endocrino. El hipotálamo se encuentra ubicado en el cerebro. Esta región produce hormonas que controlan las demás estructuras en el sistema endocrino. La cantidad de estas hormonas reguladoras permanece casi igual, pero la respuesta por parte de los órganos endocrinos pueden cambiar a medida que envejecemos. La hipófisis también se encuentra ubicada en el cerebro. Esta glándula alcanza su tamaño máximo cuando las personas llegan a la mediana edad y luego se envuelve gradualmente más pequeña. La patología más frecuente del sistema endocrino del adulto y adulto mayor. Diabetes. Es una enfermedad prolongada crónica con la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Puede causar diversos síntomas, por ejemplo, visión borrosa, sed excesiva, fatiga, orina frecuente, hambre y pérdida de peso. Osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad masa ósea. Así los huesos se vuelven más porosos, aumenta el número y el tamaño de las cavidades o celillas que existen en su interior. Son más frágiles y resisten peor a los golpes y se rompen con mayor facilidad. Y por último, hipotiroidismo, que es la afección a la que la glándula tiroide no produce suficiente hormona tiroidea. Los síntomas principales incluyen fatiga, sensibilidad al frío, constipación, sequedad en la piel y aumento de peso inexplicable. Sistema nervioso del adulto y adulto mayor. El envejecimiento es una realidad inevitable, de la que somos cada día más conscientes. Envejecen no solo las partes visibles de nuestro organismo, sino también nuestros sentidos y órganos internos. El punto más importante es poder diferenciar entre las alteraciones neurológicas que ocurren en las personas mayores como consecuencia de alguna enfermedad y aquellas que se producen como consecuencia propia de la edad. Cambio fisiológico del sistema nervioso. Disminución de la agilidad mental, disminución de la memoria de corto plazo y pérdidas en la habilidad del aprendizaje, la coordinación sensorial y motora se hace más lenta, alteración de la estructura del sueño, disminución de la motilidad intestinal, lo que favorece el estreñimiento y alteraciones en el control de los esfínteres involuntarios, apareciendo incontinencia urinaria. Y finalmente puede afectar la visión y el equilibrio. Patología más frecuente del sistema nervioso en el adulto y adulto mayor. Epilepsia. Es un trastorno en el que se interrumpe la actividad de las células nerviosas del cerebro, lo que provoca convulsiones, producido por una hiperactivación de determinados grupos neuronales. Los síntomas incluyen convulsiones, amnesia, ansiedad, parálisis temporal después de la convulsión y desmayos. Parkinson es un trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento y suele ocasionar temblores. El daño en las células nerviosas del cerebro provoca una caída de los niveles de dopamina, lo que causa los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se inicia generalmente en las personas entre los 50 y 60 años. Y por último está el Alzheimer. Es una enfermedad progresiva que comienza lentamente y afecta la memoria. Las conexiones de las células cerebrales se degeneran y mueren, lo que finalmente termina con la memoria. Los síntomas incluyen deterioro mental, dificultad para pensar y comprender, confusión de delirios, desorientación, cambio de personalidad.